Aquí en nuestro programa. 261-566-8715 en un audio, nosotros lo compartimos aquí al aire. Exactamente. Bueno, ustedes saben que ayer se conoció la información de que murió José Alberto Mujica, todo más conocido como Pepe Mujica. Fue un político, fue un agricultor uruguayo, desempeñó la presidencia del vecino país de Uruguay desde el 1 de marzo de 2010 hasta el 1 de marzo de 2015. Fue miembro y líder del partido político Frente Amplio, ex guerrillero. Integró en los años 60 el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, por lo que estuvo preso entre 1972 y 1985 durante la dictadura que hubo en Uruguay. Y después ingresó a la política y llegó a ocupar la presidencia de la nación. Y ahora que falleció están resonando muchas de sus frases. Vivió en forma muy humilde y así murió. Y tenemos aquí en nuestros estudios a Alejandro Verón, que es dirigente precisamente político de nuestra provincia, cercano a la figura de Pepe Mujica. Entonces, lo queremos invitar para charlar un poquito acerca de esta figura que ayer falleció. Recordamos que Alejandro Verón es dirigente de Libres del Sur. Así es que aquí en la provincia de Mendoza. Alejandro, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día para todos, sobre todo para aquellos que están del otro lado escuchando. Uh-huh. ¿Qué reflexión tenés sobre la figura de Pepe Mujica? Creo que... ¿O cómo lo recordás, digamos? Creo que el aporte más grande que hace el Pepe Mujica es esto de haber trascendido fronteras y haber trascendido ideologías. O sea, yo particularmente lo que más reivindico en él es que llevó a la práctica, poniendo el cuerpo, las ideas que pensaba, uh-huh, lo cual en un momento le valió la cárcel también, pero aún saliendo de la cárcel él sigue con el compromiso de aportar a la construcción de una sociedad y un mundo mejor, o sea, uh-huh, más allá de lo de Uruguay. Y muchas veces, sobre todo en estos tiempos en donde la política o la palabra hacer política está tan bastardeada, tan ensuciada, es como encontrar una perla en un chiquero, ¿no? Uh-huh. O sea, alguien que vivió de manera humilde, de manera austera, ha tenido ese concepto de la vida, de vivir con austeridad. Cuando fue presidente donó el 90% del sueldo, pero sale de la presidencia como había llegado. Uh-huh. Es muy normal en la política ver que entra gente en bicicleta y de golpe uh-huh, anda con un BMW, cambia de casa. Sí, porque también hay una cuestión ahí, y en eso me hago eco de que, a ver, él predicaba, pero hacía lo que predicaba, porque conocemos muchos en el mundo de la política que predican un montón de cosas, pero en su vida privada hacen totalmente lo contrario, ¿no? Así es. Hablan de la humildad, de los pobres, qué sé yo, pero viven entre fortunas. Y Pepe Mujica precisamente no era eso, sino que tenía una crítica hacia el capitalismo, pero era con una vuelta de rosca distinta a las críticas que se le hacen habitualmente al capitalismo. Hacía una crítica muy fuerte de la sociedad de consumo y yo creo que esa crítica que él logró construir, la logró construir en sus años de encierro. Uh-huh. Tuvo 13 años en la cárcel. 7 años de los cuales no pudo ni siquiera leer un libro, y en los cuales en su mayoría estaba aislado sin poder hablar con otras personas. Uh-huh. Entonces cuando él recupera su libertad con la vuelta a la democracia, le da un valor a la libertad
a cosas simples de la vida, como puede ser la amistad, el poder tener esos momentos que a la persona lo hacen feliz, que desde ahí construye la crítica a la sociedad de consumo que tenemos hoy, en donde dice, bueno, paremos un poco, ¿es todo plata? O sea, si cuando vos te morís te llevas lo que has hecho, claro. Además, ¿vale la pena laburar 16 horas si por ahí no estás con tu familia, con tus hijos, con tus seres queridos, si no haces lo que te gusta, si no te dedicas el tiempo a hacer lo que te gusta? Uh-huh. ¿Es verdad que hace falta consumir tanto? Esas cosas que te prometen la felicidad, pero que cuando las tenés, después no te cambian. Es como, yo siempre digo, es muy normal ver, sobre todo los más jóvenes, esas propagandas de que, bueno, con esta zapatilla vos sos la mejor persona del mundo, después te compras la zapatilla y no sos, seguís siendo el mismo. Claro, exacto. Es puro marketing. Esa crítica que hacía el Pepe a la sociedad de consumo, a poner en valor otros valores, a la vuelta, ¿no es cierto?, a poder recuperar las palabras como la amistad, la felicidad, el tiempo libre. Él planteaba, la vida es lo único que no se puede comprar y la vida se gasta. Uh-huh. Entonces fíjate cómo estás pagando tu vida. Claro. O sea, si la estás pagando carísimo, uh-huh, porque se te va a gastar, ¿sí o claro. sí? Y yo creo que la forma de vivir del Pepe hizo que, independientemente de las posiciones políticas ideológicas de distintos sectores, todos lo vean con admiración. Uh-huh. El tipo se considera un campesino y termina falleciendo en la granja, en la chacra en la que vivió toda la vida, y tenía una noción de lo que era, tampoco hacía una apología a la pobreza, porque eso también es un tema, o sea que no, él hacía una apología a la austeridad. Uh-huh. Y él planteaba que había que salir de la pobreza, pero que la pobreza no era solamente económico, no es solamente un problema de ingreso. De hecho, durante la presidencia de él, Uruguay pasa a ser uno de los primeros países que tiene conectividad en todas las escuelas. Pasa a aumentar la cantidad de chicos en las escuelas. Pasa Uruguay a casi tener el 6% del Producto Bruto Interno destinado a la educación. Uh-huh. El Pepe tenía una mirada de la vida, sobre todo para la organización mía, para Libre del Sur, para el sector del que venimos, que es una mirada que compartimos, y que creo que eso, que en otros sectores políticos también causa admiración, digamos, y es lo que se vio. Ayer falleció y todo el mundo, fue noticia en todo el mundo. Uh-huh. Uruguay, un país chiquitito. Sí. Trascendió todas las fronteras. Exacto. Evidentemente, bueno, su paso, una vida, como dicen por allí, estuve leyendo, un sub y baja de muchas emociones, ¿no? Hay que decir que su paso por la guerrilla marca de alguna manera su historia posterior, ¿no? En la cárcel, y como su reivindicación a la democracia y a la libertad, ¿no? Y evidentemente, y para muchos, esta claridad que le da el paso por el encierro, para después tomar una vida pública, inclusive tomar e ir por, de alguna manera, la reivindicación, ¿no?, de la democracia, tomando o queriendo llegar a la presidencia y lográndolo. De alguna manera, esto me parece que valoran otros sectores, ¿no? Su vida a partir de eso y después de eso, de lo que, a ver, una persona dentro de la guerrilla, bueno, imaginamos por las cosas que pasa, las cosas que provoca interna, externamente, cómo se marcan también en su vida, y entonces lo hace ver la vida diferente. Y esto es lo que resalta, me parece, el tema de vivir con dentro de todo en austeridad, ¿no? No enriqueciéndose, y después, mucho más allá, criticando también, muchas veces se lo preguntaba qué hacía o qué pensaba acerca de la política aquí en Argentina. Él tenía una claridad también supina el último tiempo en la figura de Cristina Fernández, por ejemplo. Llegó a decir claramente que por qué seguía metiéndose en el medio y no dejando a las juventudes que tomaran, ¿no?, esa posta.
En eso él tenía una mirada, esto, ¿no es cierto?, de que lo practicaba con el ejemplo. O sea, él fue presidente y podría volver a ser presidente si hubiera querido. O sea, se presentaba y ganaba el tipo. Sin embargo, él tenía la visión de que, bueno, las personas ocupan un rol, un tiempo, y que después hay que correrse para que vengan los más jóvenes, para que vengan nuevas generaciones. Dentro de lo que fue el Frente Amplio, han promovido un montón de jóvenes en la participación, cuando en general en los partidos políticos lo que pasa es todo lo contrario. O sea, le pisan la cabeza al de al lado para que no aparezca nadie nuevo que me haga sombra. Y después el concepto que vos marcás de libertad que él tenía, que lo fue construyendo a lo largo de su propia historia, sobre todo ahora, ¿no es cierto?, que está tan de boga la libertad. Él planteaba la libertad es tener la capacidad de tolerar al que piensa distinto. Eso lo hacía distinto. Si no tenemos la capacidad de tolerar al que piensa distinto y caemos en agravio, la negación, en la ocultación de esas otras posiciones, la democracia no crece. Y si la democracia no crece, el país no avanza. Y creo que es un concepto muy interesante y que hay que aplicar, digamos, que por eso también aquello que creemos en la democracia lo reivindicamos, porque lamentablemente en estos tiempos pareciera que vale todo, ¿no? Que vale agredir al que piensa distinto, que si piensa distinto sos cualquier, pero no solamente en Argentina, en muchos lugares del mundo. Y esa violencia verbal después genera violencia en la sociedad. Él se refirió muchas veces en duros términos a la expresidente Cristina Fernández, inclusive opinó muchas veces también del gobierno de Macri, tenía sus temores a que ese gobierno cayera por cierta tibieza en algunas cuestiones. Yo creo que me parece que era un adelantado en esa visión de libertad que hoy estamos viviendo en ese aspecto, ¿no? Creo que tenía una visión adelantada. Y tenía una mirada de construir consensos democráticos. O sea, él tenía buen diálogo con todos los partidos. Con todos. O sea, todos partimos de la base de que, independientemente de los partidos políticos a los cuales cada uno pertenezca, todos queremos lo mejor. O sea, sería la lógica, ¿no es cierto? Eso, o sea, sería la lógica. Eso sería lo lógico. No sé si todos quieren lo mismo, ¿no? Sí. Entonces plantea, bueno, ¿qué tipo de Uruguay queremos? Busquemos puntos de acuerdo básicos. Queremos que los pibes vayan a la escuela. Queremos que el salario aumente. Y buscaba los puntos básicos y trabajar en eso todos. O establecer políticas a largo plazo en ese sentido. Él ponía siempre un ejemplo que era cuando él llega a la presidencia, cuando Mujica llega a la presidencia, estaban todos tenés que tener un avión presidencial. Y el tipo dice, en vez de un avión presidencial, lo que le hace falta a Uruguay es un helicóptero, porque Uruguay es chiquito, que está en el medio de Uruguay, que se lo fue a comprar a Holanda o Alemania, no me acuerdo ahora, pero fue a comprar ahí el helicóptero con toda la sala de primeros auxilios, todo, que valía lo mismo que el avión. Como un sanitario. Un avión sanitario. Pero él dice, ¿qué necesita Uruguay? ¿Un avión presidencial o un avión sanitario que salve vidas a un montón de gente? Y esa respuesta, que es tan simple, que vos para cualquiera en la calle le decís, che, ¿qué hace falta esto? O sea, muchas veces la política, o los políticos, pues la política la hacen las personas, pierden ese sentido común, ¿no es cierto?, de qué es lo que hace falta. Y creo que el Pepe buscaba eso, generar esos puntos de acuerdo de sentido común, de decir, che, ¿qué es lo que hace falta? O sea, que tenemos que mejorar, pero ¿mejorar para qué? ¿Para producir más? Perfecto, pero ¿para qué? Para que la gente viva mejor. Si no, sacrificio por sacrificio, y se te va la vida. ¿Pudiste conocerlo en persona? Yo no lo pude conocer, pero sí había un contacto muy fluido con Libres del Sur. Sí, había un contacto. Es una de las cosas que me quedó pendiente en esto. Pero sí teníamos un contacto muy fluido y había mucho intercambio de experiencias con ellos. Siempre
mirando y aprendiendo, ¿no es cierto?, del proceso de ellos, y también ellos muy respetuosos de los procesos de acá de Argentina. Claro, claro, claro. Bien, bueno, la verdad que queríamos tener este espacio así para dedicarlo. Gracias por venir a traernos este recuerdo y poder mostrarnos este lado, ¿no?, de Pepe Mujica, que yo creo que más allá del político, de el combatiente o de lo que fuera, como lo quieran mirar, fue un ser humano en toda la palabra, ¿no? Entonces trascendió todo eso y se destacó más el ser humano y su mensaje. Yo creo que es tal cual lo planteó, o sea, trascendió el ser humano. Hay una anécdota, el tipo siendo presidente se le había volado el techo a un vecino y se subió al techo a ayudarle a clavar Claro. ¿Vos te imaginás el presidente de acá arriba del techo ayudando al vecino? Claro. No perdió Claro. nunca la humildad. Claro. No perdió nunca la humildad y la humanidad. Uh-huh. Y sí me parece que en estos tiempos tan complejos sirve un montón escucharlo. Y sobre todo aprender que la política es una herramienta que puede ser utilizada para bien o para mal, como Uh-huh. un martillo. Exacto, exacto. Bueno, de hecho era muy amigo del Papa Francisco y se admiraban mutuamente. El Papa Francisco lo admiraba y resaltaba las cualidades estas que estamos señalando, y Mujica señalaba que era un tipo también que había venido a hacer grandes transformaciones dentro de la iglesia. Y bueno, nada. Y Francisco cuando llegó al Vaticano todos le miraban los zapatos. Sí. Porque tenía que tener unos zapatos. Sí, no sí. se quemar. Sí. Y él andaba con los zapatos. No, él los había mandado a hacer arreglar al zapatero. Así es. Yo creo que esos ejemplos hay que levantar. Uh-huh. Hay que levantar porque nos pone delante de lo que es lo más importante de la vida, que es vivirla, ser feliz y no olvidarse que vivimos con más gente, que vivimos en comunidad. Exacto. Que no nos vamos a salvar solos ni vamos a trascender solos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Por favor. Realmente ha sido un gusto tenerlo aquí y poder recordar a esta persona que ahora en las redes, viste, lo están recordando un montón, que están pasando un montón de frases y todo eso. Así es que, bueno, Alejandro, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos a ir con una frase, precisamente. Y buena música. Estás escuchando M News, la verdad al aire.